Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos encontramos en esta noche de hoy, del día 27 de octubre del presente año 2025. Y pues estamos en este segundo día de especial de Halloween y de Todos Santos que empezamos a hacer. Ya ayer fue el primer video en el cual pues ya les di la introducción a este gran especial y la bienvenida al mismo. Y pues les comentaba que va a ser un especial muy, muy bueno y va a estar pues algo largo porque va a ser de 10 días. Los 10 días que pues ahora sí los portales están abiertos para que los espíritus, las almas de todos nuestros seres queridos y todas las energías que cruzan en esta temporada del plano espiritual al plano físico, pues son estos 10 días que son del 26 de octubre al 4 de noviembre. Por eso es que hice este especial durante todos estos días, en el cual pues ya les comentaba yo que les presenté toda la bibliografía, los libros que iba yo a abordar y a citar para de ahí pues sacar todos estos temas que considero que son muy importantes y que son muy interesantes para que ustedes empiecen a conocer todo este mundo de la espiritualidad, de los espíritus y las almas. Ahora que pues, se celebra esto precisamente, el Día de los Muertos, de los Todos Santos. Entonces ayer les presenté todos los temas que íbamos a ver y pues les presenté de este libro de fantasmas, leyendas y realidades que contiene investigaciones verídicas de varios investigadores que han tratado de verificar, de estudiar y tienen ahora sí tienen la comprobación de que pues existe vida después de la muerte y que se han comunicado con los espíritus. Por eso es que voy a tratar de leerles este librito, está cortito, entonces voy a tratar de leer lo más importante para que pues vean, tienen investigaciones muy interesantes y ya les comentaba cómo más o menos iba a estar dividido estos días. Hoy vamos a empezar a seguir con la lectura de este libro y hoy lo que toca es ver la reencarnación que vamos a ver de este libro. Es este de reencarnación y la ley del karma. Entonces vamos a comenzar con la lectura del libro y ya de ahí terminamos con la reencarnación. A ver, entonces habíamos leído el capítulo 1, nos quedamos en lo que opinaba la Iglesia Católica, entonces vamos a proseguir con lo que toca, que dice los fantasmas y su origen. Esto es por Francisco Domínguez. Dice, se puede pensar que los fantasmas existen desde que el hombre se encuentra en la Tierra hace 70,000 años, desde que adquiere conciencia de lo que es la vida y la muerte, el miedo a hacer el viaje al más allá, el tener que cruzar el puente de la vida solo, sin saber qué le espera al otro lado, aún sin descubrir de dónde viene y menos hacia dónde va. Esto es muy importante porque aquí lo que nos mencionan, que es eso que por así la mayoría de los seres humanos, de las personas, pues vivimos la vida y
y pues llegamos a morir sin saber, como lo dice aquí, de dónde venimos, a qué venimos y por qué estamos aquí. Cuando ahora que abordemos el libro de los Rosacruces, ahí precisamente nos van a decir todo ese ciclo evolutivo que pasamos desde antes de venir aquí, de dónde venimos, por qué venimos y hacia dónde vamos. Este es un libro de esta gran logia y élite de grandes iluminados, el cual nos explica precisamente este ciclo de evolución para que tengamos una mejor noción de nuestra propia existencia. Dice, aún sin descubrir de dónde viene y menos hacia dónde va, la palabra fantasma la utilizaré de manera genérica, refiriéndome a las apariciones de seres desencarnados, a las fantasías de algunas mentes humanas y a la participación de otro tipo de energías. Esta necesidad puede ser la razón por la cual el ser descarnado se manifiesta ante los vivos, provocando dos factores determinantes para lograr contactar con fantasmas. Dice, 1. Por cierto tipo de manifestaciones producto de la mente humana en el sentido fantasioso, es decir, el fenómeno ha sido fiel compañero del hombre. Y 2. Si comprendemos al fantasma como producto de la manifestación de los espíritus de seres desencarnados, entonces primero fue el hombre y después la muerte, que después de los primeros seres difuntos en la tierra, la presencia de los fantasmas es algo paranormal, fuera de la psique del ser humano, pero sí dentro de su sensibilidad visual. Desde tiempos remotos se habla de fantasmas en historias que datan de antes de la era cristiana. Una de ellas destaca lo siguiente: en el templo de Minerva escucharon por un tiempo prolongado después del fallecimiento de Pausanias, que era un general espartano condenado por traición y a ser emparedado entre los muros de aquel recinto. Ruidos insoportables que llenaban de miedo a los fieles que frecuentaban ese lugar. Esto sucedió según las crónicas de la época en 470 a.C. En este caso nos damos cuenta que hay muchos testigos. Los primeros sí escuchan las lamentaciones del ser enterrado en ese lugar y algunos otros, como siempre, echan a andar su imaginación. Es en ese momento cuando se da el fenómeno, pero ya creado por el hombre. Cuando se inicia o cuál es el origen del fantasma, a reserva de cometer una simpleza, el origen es la muerte del hombre. Sin esta parte del proceso no puede existir el fantasma o espectro. Este último término es la manifestación no física del ser. Es la parte que se encuentra más allá de la materia. Es ese algo que le acompaña en su estancia aquí en la tierra y perdura por siempre cuando su cuerpo muere bajo ciertas necesidades no cubiertas en vida. Se puede manifestar a los vivos por medio de eso que se le llama espíritu. En el caso narrado es un espíritu desencarnado, porque ya carece de materia orgánica. Sin la aparición de este, el hombre no hubiera tenido un arquetipo imaginativo para crear sus propios fantasmas mentales, pero no reales. Entonces aquí los que nos comenta dice precisamente eso de que pues al morir nosotros dejamos nuestro cuerpo, nuestra carne y esa energía la cual sigue perdurando y tiene, como lo dice aquí, perdura por siempre, pues es nuestra energía, nuestro espíritu. Aquí es cuando ya se le crean varias clasificaciones y varios tipos de espíritus, pero normalmente pues aquí estos científicos pues se refieren al espíritu como al alma, porque pues ya vimos que el espíritu y el alma no son lo mismo. El espíritu pues ya es la chispa divina
que todos tenemos del Creador, y el alma pues es nuestra identidad terrenal. Los dos son energías, pero son de diferente tipo. Entonces aquí los científicos, a base del método científico de la ciencia y de la lógica, pues ellos manejan el alma y el espíritu por igual, pero ya adentrándonos al esoterismo, a lo que es el ocultismo y la metafísica, pues ya ahí, ya con ayuda de la teología, de todas estas disciplinas y ramas de la metafísica, pues ya vemos que pues el espíritu es diferente al alma, y lo que normalmente aquí se queda en la tierra, lo que nosotros conocemos como fantasmas, como es la energía primordial, que es el éter. El éter es una clase también de energía, la cual pues está relacionada a lo que es el alma y el espíritu, pero no es lo mismo, porque el éter es como que una energía, la energía que se queda aquí a base de, podría decirse, de anclajes, de cosas que lo retienen en este mundo, y por eso es que se aparecen esas energías, las cuales se perciben y pues aquí los catalogan como espíritus. No es que estén mal, es que pues ellos lo manejan como espíritus porque se refieren a la energía la cual es percibida, pero pues ya sea que sea espíritus, almas o el éter, pues se refieren a la energía que está ya fuera del cuerpo. Y aquí viene una especificación que hacen ellos, que es el espectro. Nos van a explicar aquí que para ellos qué es el espectro. Dice: personalmente considero que los términos fantasma y espectro son diferentes en su manera de manifestación y procedencia. En la mayoría de los diccionarios esotéricos y de otro tipo, espectro es sinónimo de fantasma. Por ejemplo, en el Arous Ilustrado dice: fantasma, del griego fantasma, espectro, aparición fantástica, sinónimo, aparecido, espíritu, sombra. Dice, en el diccionario del esoterismo escrito por Mark Roberts, fantasma es significado original, seducción, imagen engañosa que trata de atraer o llamar la atención. Hoy en día se les identifica indistintamente. En lo que atañe al espectro, este se manifiesta como una imagen. Leamos por qué. Es una figura definida, creada por la parte energética, es el espíritu del ser desencarnado el que se manifiesta actuando, hablando, tocando. Esta última posibilidad se da cuando las personas han tenido una visión total del fenómeno espectral, cuando comentan que se sentía frío como un muerto y me comunicó tales cosas. En estos casos, la manifestación espectral es una presencia real, no producto de la mente del testigo ocular, tomando en cuenta que su aparición no es momentánea, sino prolongada. Es la materialización de un espíritu bajo la figura que tenía antes de morir, siendo un caso completamente natural y espontáneo. Si se reconoce la manifestación de los seres ya fallecidos en este mundo físico, entonces tenemos que reconocer la supervivencia de la energía o espíritu de ese ser en un lugar, dimensión o estancia adecuado para su nuevo existir. Eso es lo que también vamos a ver ahora que veamos el bajo astral, ahora que veamos los demás planos de existencia cuando nosotros dejamos este mundo. Como lo dice aquí, pues hay posibles lugares a los cuales esta energía específicamente pues va a pasar ahora sí a subsistir. Dice, en el fenómeno espectral por naturaleza existe la creencia que solo se da de noche, pero para ese tipo de comunicación con el más allá no hay un horario determinado, ya que bajo necesidades muy especiales de estas entidades
se presentan ante los seres vivos por circunstancias sin explicación hasta ahora, y su manifestación puede ser por medio del sueño o en estado de vigilia. Durante la primera circunstancia no es complicado, ya que en ese momento lo que entra en comunicación es el alma del ser vivo con el espíritu del fallecido. En el fenómeno espectral intervienen los espíritus de seres desencarnados, malignos, ángeles y seres evolucionados de luz, llamados en algunas religiones santos. Considero que definitivamente en las apariciones espectrales únicamente interviene la voluntad del alma o el espíritu del ser aparecido, y donde la psique o participación del hombre es nula. Es un caso parafísico sobrenatural, sin una explicación lógica para nosotros y sin que demerite la realidad del hecho. Aquí nos están ya diciendo lo que ya nosotros vimos, ahora que vimos lo de la metafísica y todo eso, y todo esto que tiene que ver con el esoterismo, el ocultismo, pues ya vimos que no tiene explicación a base de la lógica, y que pues ahora sí son sucesos que pues ahora sí no increíbles porque no tienen explicación, no se puede explicar, sino suceden, y no por eso quiere decir que no sean reales, como lo dice aquí. No por el hecho de no tener una comprobación lógico-científica, no carece de veracidad, sino que simplemente puede ser hechos o sucesos que no tienen explicación, pero que sin embargo existen y tienen veracidad. Dice, ¿cómo podemos distinguir la presencia de un espectro? ¿Cómo podemos distinguir la presencia de un espectro cuando en la aparición se manifieste la figura del fallecido de forma definida, con su respiración y pasos semejantes a los de un ser vivo, permitiendo la comunicación verbal, si es posible, natural? El espectro por lo general se manifiesta en el lugar que fue su arraigo, donde muere natural o violentamente. El último punto es muy importante, ya que debido justamente a eso, el lugar queda impregnado de malas vibraciones psíquicas. Se escuchan cierto tipo de golpes llamados raps o ruidos en muebles. La parapsicología lo denomina parasismogénesis. Cuando el espectro se retira, su desaparición puede ser súbita o lentamente envuelto en una especie de niebla. Actualmente los espectros no solo aparecen en casas o lugares apartados, ahora se les ve también en la televisión, en lo que se denomina psicoimágenes, o cuando algún fallecido llama por teléfono, como dice el investigador francés, el padre Francois Brun. ¿Esto es imaginación de la mente del hombre o es la realidad del fenómeno del más allá? Entonces, pues aquí nos dan una explicación de lo que se considera como espectro, que dice que es ya una figura definida de la persona determinada, ya fallecida. O sea, un espectro se refiere ya a una figura ya definida de la persona con ciertas demostraciones, como pueden ser ruidos, voces, apariciones, pero ya es una figura más definida, ya no como sombra, sino una figura ya definida. Eso es lo que se le conoce como espectro. Y ahora vemos lo que es fantasmas. A ver, fantasmas. Dice, la palabra fantasma está definida en el punto anterior. Para fines de este, prefiero utilizar el término fantasmagoría. Al respecto, al diccionario Larousse, que describe arte de representar figuras por medio de una ilusión óptica. En otra define ilusión de los sentidos o figuración vana de la inteligencia, a lo que yo agrego ser imaginario. Esto indica una gran diferencia con el espectro, ya que en el fenómeno fantasma la participación del hombre es un hecho.
en primera instancia para provocar alguna manifestación, es decir, la mente humana tiene un papel preponderante. En este caso, la utilización de la palabra fantasma está justificada porque en gran parte de las experiencias de estos seres, curiosamente la figura que se manifiesta es generalmente difusa, indefinida, lejos de ser clara y precisa, o sea, es un fantasma. En el caso de los supuestos aparecidos, el psiquismo del individuo vivo es el que les da vida, gracias a su fluido energético, que crea desde un fantasma, desde una fantasía como provocar ruidos, mover cosas, hacer que vuelen objetos, telequinesis, movimiento a distancia sin una participación física directa donde el concurso de las energías psíquicas hacen que se produzcan los fenómenos citados. En la milenaria tradición de la India, la telequinesis ya es conocida por ellos y la llaman Artañán Chandata Rilla. Aunque el hombre es el que da vida a toda esa fenomenología, no siempre lo hace de manera consciente. En la mayoría de los casos se producen cuando su mente se encuentra alterada y actúa de una forma inconsciente. Vayamos ahora a la parte de la figura indefinida. Llamamos fantasma la capacidad de la mente del hombre es asombrosa y puede crear cosas sorprendentes, como el llamado tulku, que es con base en una concentración mental y una disciplina férrea, se producen fenómenos extraordinarios como un fantasma o un ser artificial. Esto es parte de una fantasía, sino una práctica de los monjes tibetanos. Es un simple ejemplo para darnos cuenta que hasta dónde puede llegar la mente del hombre para producir eventos con una apariencia paranormal. Dentro de este fenómeno también se produce lo que el psicólogo Jung llama psicosis colectiva, es decir, la alucinación a nivel grupal, en la que todos creen ver lo que no existe, pero que su mente lo registra como un hecho real, en cierto tipo de reuniones en donde las energías psíquicas polipsiquismo se representan de una manera más fácil. Se debe a que las personas, por encontrarse sugestionadas o alteradas sus mentes, producen eventos con un matiz sobrenatural, que en el caso de la fantasmagoría participa la voluntad del hombre. Se puede decir que es un hecho extranormal, pero en el fondo no tiene nada de sobrenatural. Abusando de la paciencia de usted, amigo lector, solicito su atención en los puntos básicos siguientes para poder descubrir un fantasma. La manifestación será indefinida como algo formado por humo o vapor. Si las personas tienen una sobrecarga energética o una mente excitada y se encuentran regularmente en un mismo lugar, el fenómeno se dará con mayor continuidad en ese sitio. En la mayoría de los casos, la presencia de fantasmas se produce ante varias personas. Los fantasmas se comportan de formas mecánicas, no actúan con signos de alguien que haya tenido vida. Los fantasmas hacen algo semejante a los espíritus desencarnados, provocan diferentes ruidos y golpes extranormales y a esto se le llama tiptología, energía material creada por la persona dotada, por lo que estos fenómenos se pueden considerar dentro de los efectos físicos y psicofísicos que son parte de la telergía, que es la acción a distancia y el individuo la maneja a voluntad, consciente o inconscientemente. Entonces aquí pues nos explican, ¿verdad? La diferencia entre fantasma y espectro. Y vemos que el espectro ya es una figura definida del ser fallecido y el fantasma pues es una figura ya más indefinida que no tiene una figura como tal. Puede ser sombras, puede ser manifestaciones de humo, de energía sin forma,
y que muchas veces la mayoría de los fantasmas pues son producidos por la mente humana, por como lo dice aquí, por el miedo, por a veces pues las personas por tener ese miedo crean como nos lo comentaba, la psicosis. Muchas veces pues ahora sí, los doctores, los psiquiatras en sus estudios pues demuestran eso, que no es que sean apariciones, sino que son simplemente ocasionados todos esos fenómenos y esas imágenes por nuestra propia mente, por los trastornos que tenemos, lo traumado que estamos o por diferentes tipos de enfermedades mentales también, y como ya lo comentaban aquí, nuestra mente es tan poderosa que puede crear e inclusive controlar situaciones. Entonces, si nosotros tenemos miedo, tenemos temor, pues lógicamente vamos a crear esos fantasmas, los cuales nosotros creemos que son reales y no lo son. Entonces, esa terminología, esa parte de esa palabra de fantasmas, pues no está muy comprobada, pero sí son pocos los casos en que pues sí está registrado. La mayoría pues no están bien comprobados, pero pues el espectro, ese sí ya es una manifestación ya más definida a comparación del fantasma. Entonces, en esta parte nos quedamos. En lo que tiene que ver con la lectura del libro, nos vamos a quedar en el poltergeist, que es un tipo de manifestación. Mañana sí continuamos con ese. Entonces, ya vamos a pasar a lo que toca el día de hoy, que es la reencarnación o la ley del karma. Como ya vimos en la parte anterior que les di sobre la introducción a la reencarnación, ya vimos que la reencarnación pues se refiere a una nueva oportunidad que nos dan estos seres celestiales, los cuales controlan todo este fluido de energías. Cuando nosotros dejamos el mundo físico, pues ya, como lo vimos, nuestra alma y nuestro espíritu salen del cuerpo, se separan, el alma toma un lugar, se va hacia un lugar y el espíritu toma un camino diferente. Ya vimos que en la reencarnación es el espíritu el que reencarna, el que toma un nuevo cuerpo, y al descender y tomar un nuevo cuerpo es a lo que se le llama reencarnación. Ya vimos que la reencarnación, para que ustedes lo entendieran mejor, pues es un sinónimo, es igual al nacimiento. Cada vez que hay un nacimiento es una reencarnación que se da. Y se me pasó comentarles que muchas veces, ahora sí, la mayoría de las veces pues son reencarnaciones, pero hay pocas ocasiones en las cuales pues todavía no es una reencarnación, sino que es la primera vida la cual pues está sucediendo. O sea, no todos los nacimientos que hay en el mundo, en la tierra, son reencarnaciones. La mayoría sí, en su mayoría son reencarnaciones, pero hay también otros los cuales no son reencarnaciones porque están en su primera vida. Ahorita nosotros pues puede que estemos ya en nuestras reencarnaciones, o puede ser que sea nuestra primera vida. Entonces eso depende de ahora sí no se sabe. O sea, se sabe si uno va con una persona especializada como un chamán, un brujo, un hechicero, o todas estas personas que pueden leer el aura, que pueden leer la energía, ellos nos dicen qué número de reencarnación estamos o si es nuestra primera vida. Cuando es nuestra primera vida, pues lógicamente no hemos reencarnado porque estamos apenas en esta primera existencia. Ya cuando acaba esa primera vida, ya entonces al dejar el cuerpo físico, ya es cuando nuestro espíritu desciende y toma un nuevo cuerpo. Entonces ahí es cuando ya se da la primera reencarnación. Cuando es nuestra primera reencarnación es que ya tuvimos una vida pasada.
Y ya cuando va aumentando el número de las reencarnaciones van aumentando las vidas, lógicamente las vidas pasadas. Y también se me pasó comentarles de que al momento de que dejamos el cuerpo físico, al morir y dejar el cuerpo físico, el tiempo que pasa para poder reencarnar el espíritu en un nuevo cuerpo físico y en una nueva materia tienen que pasar 40 días. Cuando ya pasan 40 días, entonces ya nuestro espíritu desciende y toma un nuevo cuerpo y se le da una nueva alma. Una nueva alma. Entonces nosotros al fallecer pasan 40 días. En esos 40 días nuestro espíritu queda, como quien dice, suspendido. Lo tienen podría decirse que en espera. Ya cuando pasan esos 40 días se le asigna una nueva alma, una nueva materia y ya vuelve a reencarnar en el mundo material y físico. Y ya el alma en esos días pues es purgada, es purificada y se queda en el astral. Y ahí es cuando ya San la Muerte, el encargado de recoger las almas, es el que precisamente lleva, traslada y purifica estas almas y ya las lleva al astral, que es a donde se quedan. Y de acuerdo a la evolución, al tipo de vida que tuvimos en el mundo y a nuestra evolución, es acorde a eso que la muerte les da el lugar que le corresponde. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que es la reencarnación. Aquí en este libro, bueno, de William Walker Atkinson, él nos da varios enfoques de lo que es la reencarnación. Dice que es la reencarnación, la transmigración de las almas. Este es un concepto importante. Les voy a leer pues, lo que este autor nos da su punto de vista de qué es la reencarnación y la transmigración de las almas. Dice que es algo que persiste después de la muerte. El alma no es una nueva creación, sino un viajero en un largo viaje. Aquí no lo está diciendo, ya lo vimos, que el alma pues no muere, sino simplemente pasa al mundo astral y ahí es donde sigue su evolución. Y pues aquí en el capítulo 2 nos menciona el desarrollo de la reencarnación, cómo la veían los egipcios, los romanos, los griegos, los judíos, que pues todos estos son seres que bajo diferentes enfoques iban teniendo una diferente concepción de lo que es la reencarnación. Los hindúes también, el occidente moderno, cómo es que bajo diferentes culturas se tiene una concepción de la reencarnación. Reencarnación, dice, entre y más allá de las encarnaciones, la justicia de la reencarnación, el argumento a favor de la reencarnación, las pruebas de la reencarnación, argumentos contra la reencarnación y la ley del karma. Y aquí nos muestra varios testimonios, estudios que ha hecho este doctor, en el cual, pues por medio de la hipnosis, él ha estudiado y comprobado, verificado, pues las vidas pasadas en varios de sus pacientes. Por medio de la hipnosis, pues él pudo comprobar las vidas pasadas que han tenido sus pacientes y varios así testimonios verídicos con el cual pues él basó su libro. Entonces nomás les voy a leer la primera parte para que vean cómo nos presenta aquí. Dice, las primeras definición de la reencarnación dice: encarnación en carne del alma o parte inmaterial. Se emplea frecuentemente en el mismo sentido, siendo la definición de este último término
El paso del alma como una esencia inmortal a la muerte del cuerpo, a otro cuerpo vivo. A veces se emplea el término transmigración de las almas, en el sentido de pasar de un cuerpo a otro, pero el término transmigración se usa a menudo en conexión con la creencia de ciertas razas subdesarrolladas que sostenían que el alma de los hombres a veces pasaba a los cuerpos de los animales inferiores como castigo por sus pecados cometidos durante la vida humana. Pero esta creencia es desacreditada por los seguidores de la reencarnación o la metempsicosis y no tiene conexión con su filosofía o creencias. Las ideas han surgido de una fuente completamente diferente y no tienen nada en común. Hay muchas formas de creencia, muchos grados de doctrina con respecto a la reencarnación, como veremos a medida que avancemos, pero hay un principio fundamental y básico que subyace a todos los diversos matices de opinión y divisiones de las escuelas. Esta creencia fundamental puede expresarse como la doctrina de que no hay el hombre algo inmaterial llamado alma, espíritu o inferior o muchos otros nombres, que no parece con la muerte o desintegración del cuerpo, sino que persiste como una entidad y después de un tiempo intervalo más corto o más largo de descanso, reencarna o renace en un nuevo cuerpo, el de un niño no nacido, desde donde procede a vivir una nueva vida en el cuerpo, más o menos inconsciente de sus existencias pasadas, pero que contiene dentro en sí mismo la esencia o los resultados de sus vidas pasadas, cuyas experiencias forman su nuevo carácter o personalidad. Suelen sostenerse que el renacimiento se rige por la ley de la atracción bajo uno u otro nombre y cuya ley opera de acuerdo con estricta justicia, en el sentido de atraer el alma que reencarna a un cuerpo y condiciona de acuerdo con las tendencias de la vida pasada. Los padres también atrayendo hacia ellos un alma ligada a ellos por algunos lazos en el pasado, siendo la ley universal, uniforme y equitativa para todos los interesados en el asunto. Esta es una declaración general de la doctrina tal como la sostienen los más inteligentes de sus adherentes. Ed Walker, un conocido escritor inglés sobre el tema de la siguiente hermosa idea de las enseñanzas generales. La reencarnación enseña que el alma entra en esta vida, no como una nueva creación, sino después de un largo curso de existencias previas en esta tierra y en otros lugares, en los que adquirió sus presentes peculiaridades inherentes y que está en el camino de futuras transformaciones que el alma ahorca está configurando. Afirma que la instancia trae a la tierra no un pergamino en blanco para el comienzo de un registro terrenal, ni una mera cohesión de fuerzas atómicas en una breve personalidad, que pronto se disolverá de nuevo en los elementos, sino que está inscrita con historias ancestrales, algunas como la escena actual, la mayoría de ellos diferentes y que se remontan al pasado más remoto. Estas inscripciones son generalmente indescriptibles, indescifrables, excepto en lo que se revela en su influencia moldeadora sobre la nueva carrera, pero al igual que las imágenes fotográficas invisibles hechas por el sol de todo lo que se ve cuando se desarrollan adecuadamente en el laboratorio de la conciencia. La fase de la vida también se almacenará en las bóvedas secretas de la memoria.
por sus efectos inconscientes sobre las vidas subsiguientes. Todas las cualidades que ahora poseemos en cuerpo, mente y alma son el resultado de nuestro uso de antiguas oportunidades. De hecho, somos el heredero de todas las edades y somos los únicos responsables de nuestras herencias, porque estas condiciones se acumulan a partir de causas distantes engendradas por nuestros viejos os y el futuro fluye por la ley divina de causa y efecto, del ímpetu acumulado de nuestros ímpetus pasados. No hay favoritismo en el universo, pero todos tienen las mismas facilidades eternas para el crecimiento. Aquellos que ahora están elevados en una posición mundana pueden hundirse en un entorno humilde en el futuro. Solo los rasgos internos del alma son compañeros permanentes. El perezoso rico puede ser el mendigo de la próxima vida, y el trabajador industrioso del presente está sembrando las semillas de la grandeza futura. El sufrimiento soportado valientemente ahora producirá un tesoro de paciencia y fortaleza en otra vida. Las penalidades darán lugar a la fortaleza. La abnegación debe desarrollar la voluntad. Los gustos cultivados en esta existencia de algún modo darán fruto en las venideras, y las energías adquiridas se impondrán siempre que puedan por la ley de parasimonía, sobre la cual se basan los principios de la física. Viceversa, los hábitos inconscientes, los impulsos incontrolables, las tendencias peculiares, las actividades favoritas y las amistades que conmueven el alma del presente descienden de actividades previas de largo alcance. La doctrina de la reencarnación, metempsicosis, renacimiento siempre ha sido sostenido como verdad por una gran parte de la raza humana, siguiendo la ley invariable de los cambios cíclicos. La oscilación del péndulo del pensamiento a veces aparentemente se ha extinguido en algunas partes del mundo, solo para ser sucedido nuevamente por un nuevo nacimiento e interés entre los descendientes de la misma gente. Es una luz imposible de extinguir, y aunque su llama parpadeante parezca extinguirse por un momento, el cambio de los vientos mentales le permite volver a encenderse desde la chispa oculta, y he aquí de nuevo revienta con nueva vida y vigor. El renovado interés por el tema en el mundo occidental, del que todos los entusiastas la ley del karma ha tomado nota en este otro ejemplo de la operación de la ley psíquica. Entonces aquí pues nos dan una explicación ya más extensa, ¿verdad? Con esta introducción nada más que suficiente que les lea yo. Entonces aquí está muy interesante lo que nos dice, que ahora sí este autor nos maneja que la reencarnación pues es todo este desarrollo espiritual de nuestra alma, pues el cual sigue una continuidad después de la muerte, y como lo dice aquí, que ahora sí, a base de nuestra vida que llevamos aquí en el mundo físico, a nuestras acciones, nuestros
Nosotros somos los únicos responsables de, ahora sí, de forjar y crear cómo va a ser nuestra propia reencarnación. Y como lo decía aquí, la reencarnación está regida y regulada por esta ley universal, que es la ley de causa y efecto, y la cual pues se le conoce como ley del karma, que no es nada más y nada menos que pues eso, o sea, toda acción que hagamos en este tiempo presente, en esta vida, en esta reencarnación, pues es lo que va a tener un efecto y una consecuencia en un futuro o una vida o reencarnación futura. Si nosotros obramos bien, lógicamente nuestra próxima vida va a tener consecuencias buenas. Si obramos mal, pues va a ser lo contrario. Nos va a ir mal. Nosotros somos los únicos responsables de forjar nuestro destino, nuestra vida y nuestro karma. Por eso es tan importante esta gran ley universal que ya antes lo vimos, del gran Hermes Trismegisto, el cual nos dejó estas 7 leyes, principios universales. El gran Enoch, el gran Metatrón nos dio estas grandes enseñanzas, y en las cuales pues el universo está regido y es cómo trabaja el universo bajo estas leyes universales. Y esta parte en nuestra evolución de espíritu y alma, pues esta ley de causa y efecto es lo que determina y le da el equilibrio y la forma a esto que es la reencarnación y la ley del karma. Entonces, pues con eso terminamos el día de hoy. Ya con esto espero que esto de la reencarnación pues haya quedado ya más claro. Y al día de mañana vamos a citar el otro libro, vamos a entrar al otro tema, que es el bajo astral. Seguiremos con la lectura de este libro, Fantasmas, Leyendas y Realidades, en la parte de poltergeist, un tipo de energía, de espíritu. Y ya seguiremos con el bajo astral. Ya el día de hoy todo va a dedicar a lo que es, vamos a ver lo que es el bajo astral, ya teniendo claro que es la reencarnación, que es es el siguiente paso, el cual nuestro espíritu pues va a ser, al no trascender al siguiente nivel, pues ya viene lo que es la reencarnación, como ya se vio, y pues nuestra alma ya pasa a lo que es el mundo astral. Aquí es donde ya va a entrar lo del bajo astral. Mañana ya veremos la reencarnación, concierne a lo que es la evolución del espíritu, y ya lo que es el mundo astral concierne a la siguiente transición, al siguiente plano al cual nuestra alma pasa y viaja después de la muerte y del fallecimiento. El espíritu va a la reencarnación y el alma va al bajo astral. Entonces esos son los dos caminos diferentes los cuales toma el alma y el espíritu. Ya vimos el siguiente camino después de la muerte del espíritu. Ahora mañana veremos el camino que toma el alma después de la muerte. Entonces mañana veremos eso. Espero hoy les haya quedado claro y les haya gustado este tema de la reencarnación, y ya mañana nos vemos en el siguiente. No me despido, sino un breve receso, y ya mañana continuaremos. Que pasen todos ustedes muy buenas noches y ya nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.